La mujer que ves en pantalla era profesora de un colegio sin saber que un hombre psicópata y loco la deseaba para noches ardientes, pero también para terminar con su vida. Lo que sucedió en el colegio es sencillamente escalofriante. Aquí te presento el caso de Stephanie Scott. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Skag Wedicat, que me escribió: muchas gracias por toda la dedicación que siempre das a todo el contenido que haces. Sin duda, es digno de admiración y adoro tus videos. Me gusta mucho compartirlo con los demás, ya que tu narración y edición es increíble. Tanto como los casos que presentas. Espero que sigas creciendo, mereces mucho más reconocimiento, miau. Es un mensaje muy lindo, mil gracias por hacérmelo llegar, mi leyenda, lo aprecio mucho porque me arregla el día. Espero que todo marche muy bien en tu vida, te envío un gran abrazo cósmico y te deseo por supuesto una gran semana. También quiero agradecer a Akira Boni, que me escribió: hey, adoro tus videos desde hace tiempo, me encanta cómo narras los casos, un fuerte abrazo desde México. A ti, Akira, por estar aquí en la comunidad, no sabes cuán agradecido estoy con tu apoyo, te mando un abrazote hasta el bello país mexicano. Ten un hermoso día, mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿quién es tu creador de contenido favorito? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Stephanie Scott era una mujer común y corriente. Vivía en New South Wales, en Gales. Tenía 26 años y era profesora en Lytton High School. No se podría decir de ella que llevara una vida lujosa, pero eso sí, llevaba una vida tranquila y apacible. Su carácter le permitía interactuar con otras personas de manera desenvuelta y era conocida por su amabilidad y carisma. Sus estudiantes sentían por ella un intenso afecto y ella sentía lo mismo por ellos. Pensaba que entre todos los trabajos que podía haber elegido, ser profesora sin duda alguna había sido una de las mejores decisiones de su vida. Otra de las mejores decisiones que había tomado a lo largo de su vida era su pareja Aaron Leeson Woolley, quien al igual que ella tenía 26. Se habían conocido desde jóvenes y llevaban varios años en una relación estable y llena de mucho amor. Aaron era para Stephanie la pareja ideal. Se apoyaban mutuamente, se daban ánimos y estaban el uno para el otro en cualquier situación. Desde que su relación había empezado era claro que no sería una de esas parejas que afronta las cosas de manera ligera. Por el contrario, se notaba que había un amor que trascendía muchos de los pactos afectivos que hoy en día se establecen entre dos personas. El amor, como si se tratara de una hermosa planta, había crecido más y más entre ellos. Gracias a los diálogos, a la comunicación y al mutuo apoyo, lo que había iniciado como una pequeña y endeble planta era ahora un robusto y hermoso árbol con un tronco sólido y que quería brindar sus primeros frutos. La relación de Aaron y Stephanie era muy fuerte y estaba sentada en bases muy sólidas. Por tal motivo, la pareja quería llevar su amor a un compromiso mucho más grande y prometerse el uno al otro estar juntos para toda la vida. El 11 de abril del 2015 era la fecha elegida para que Stephanie y Aaron hicieran comunión en cuerpo y alma por medio del acto simbólico llamado matrimonio. Ambos estaban ansiosos, habían trabajado juntos en todos los detalles de la boda, habían seleccionado el sitio, repartido las invitaciones y estaban llenos de ansiedad por el gran momento. Todo parecía indicar que sería una boda de ensueño. Sin embargo, este feliz acontecimiento en las vidas de Aaron y Stephanie se vería inesperadamente truncado por una brutal tragedia. Seis días antes de su matrimonio, Aaron y Stephanie habían sido invitados a un evento organizados por varios de sus amigos. La cena tenía como motivo celebrar el próximo matrimonio de la pareja. No obstante, Stephanie no asistiría a aquella cena.
el motivo. Ella era una profesora demasiado comprometida, y puesto que su matrimonio implicaba también salir de viaje de luna de miel por varios días, eso implicaba que el colegio tendría que contratar un profesor de reemplazo para que los estudiantes no quedaran a la deriva. Stephanie no quería dejar absolutamente nada al azar, así que aquel domingo se dirigió al colegio en el que trabajaba para dejar al profesor que la sustituiría todos los componentes temáticos y académicos que los estudiantes tendrían que ver. Aquella tarde, Aaron y Stephanie se despidieron como cualquier otro día, con ese inmenso afecto que los caracterizaba. En las mentes de ninguno de los dos pasó siquiera por un momento que una tragedia los pudiera estar acechando. En esos momentos, sus mentes solo pensaban en los bellos días que vendrían después del matrimonio. Aaron vio cómo Stephanie se subía a su carro y se alejaba. Esa fue la última vez que la vio. Luego de su partida, la pareja mantuvo el contacto vía WhatsApp durante un rato largo. Aaron estaba enterado de los movimientos de su prometida y se sentía tranquilo. Así pasaron las horas hasta que, después de determinada hora, ya cerca del anochecer, el contacto por parte de Stephanie se interrumpió abruptamente. No llegaban los mensajes y tampoco respondía al celular. Aaron quiso tranquilizarse a sí mismo diciéndose que tal vez Stephanie no tenía cargado a la mano o que simplemente su celular se había apagado y producto del trabajo no lo había notado. Sin embargo, las horas pasaban, el péndulo del reloj ondulaba de un lado al otro y la incertidumbre y el miedo se empezaron a apoderar pronto de Aaron. En vista de la falta de información sobre el paradero de su prometida, decidió llamar a la madre de Stephanie. La mujer le dijo que no sabía absolutamente nada de ella, pero le dijo que se pondría en contacto con otros familiares para tratar de localizarla. La noche entera fue un constante intercambio de llamadas que iban y venían sin cesar. Se habían tratado de comunicar con casi todos los conocidos de Stephanie, pero nadie, absolutamente nadie, sabía dar, aunque fuera pequeña, información o pistas sobre ella. Era como si la tierra se la hubiese tragado. Al día siguiente, en las horas de la madrugada y vencidos ante el miedo y la incertidumbre que los aquejaba, Aaron y los familiares de Stephanie decidieron comunicarse directamente con las autoridades para reportar su desaparición. El sargento detective Timothy Clark lideró la búsqueda de Stephanie. De inmediato puso manos a la obra y se entrevistó con familiares y conocidos de la profesora. Luego de las entrevistas, el detective tenía un punto claro de partida. Lo primero que tenía que hacer era saber si efectivamente Stephanie había llegado a Lython High School. El detective llegó hasta la escuela secundaria y allí se entrevistó con parte del personal que había trabajado aquel domingo. Las personas que allí se encontraban aquel día mencionaron haber visto a la profesora Stephanie entrar en las instalaciones del colegio, pero muchos habían mencionado no haber visto cuándo salía o no. El detective buscó en las instalaciones del colegio el automóvil de Stephanie y no lo encontró, lo que parecía una evidencia clara de que la maestra había abandonado el colegio. Sin embargo, antes de adentrarse de lleno en esta hipótesis, Timothy Clark se entrevistó con el conserje del colegio, un hombre llamado Vincent Stanford. Este hombre dijo que no había visto a la mujer salir, pues él había abandonado el colegio sobre las 2 de la tarde y posteriormente había ido a una tienda cercana a comprar víveres y otras cosas necesarias para su hogar. Dijo también que se había saludado con la profesora cuando ésta había llegado al colegio. Aparentemente parecía una buena coartada que alejaba a Stanford del sitio de los hechos. No obstante, los años de experiencia del detective Clark parecían sugerirle que había algo
que no cuadraba y que este tipo Stanford estaba ocultando algo. Inmediatamente Clark puso bajo vigilancia al conserje del colegio, mientras los patrulleros y otras personas de la comunidad organizaron la búsqueda de Stephanie en el trayecto del colegio a la casa o la casa de sus padres. El teniente Clark empezó a repasar detalladamente la información que había obtenido de las entrevistas con el personal del colegio. Todo parecía encajar salvo la declaración de Vincent Stanford. Clark repasó minuciosamente el informe del sujeto y cayó en cuenta de algo importante. El día anterior había sido día de Pascua, por lo tanto las tiendas de comestibles estaban cerradas. Con esta información en mente, Clark empezó a revisar los antecedentes de Stanford y encontró que el hombre había recibido denuncias por comportamientos extraños con mujeres, casos no aislados de acoso verbal. De inmediato Clark supo que aquel hombre tenía que ver en alguna medida con la desaparición de Stephanie. En los días siguientes, Vincent se comunicó con su hermano gemelo Marcus y le envió un extraño paquete que su hermano ni siquiera se tomó la molestia de revisar. Simplemente lo guardó y siguió con su vida como de costumbre. Entretanto, el 8 de abril, Timothy Clark, acompañado de otros detectives, llegó hasta la casa de la madre de Vincent, lugar donde vivía también aquel hombre. El detective mostró una orden de cateo a la madre del hombre y empezó con la búsqueda. Al interior del inmueble, las autoridades encontraron algo que les permitió perfilar a Vincent como sospechoso. En su cuarto, casi colgados como trofeos, las autoridades encontraron las llaves del auto de Stephanie y una cámara que pertenecía a ella. De manera inmediata, las autoridades arrestaron al hombre como medida preventiva y fue llevado a prisión. Entretanto, los medios de comunicación de toda Australia divulgaban información sobre la captura de Vincent Stanford como principal sospechoso por la desaparición de Stephanie Scott. Marcus, quien vivía en otra ciudad y no estaba al tanto de nada, estaba viendo la televisión en aquel momento y quedó helado ante lo que veía en sus ojos. De inmediato recordó el paquete que le había enviado su hermano y corrió para ver de qué se trataba. Al interior del paquete se encontraba la licencia de conducir de Stephanie y un par de anillos que también pertenecían a la profesora. Aquel mismo día, las autoridades llegaron hasta la puerta de la casa de Marcus y le indicaron que su presencia era necesaria en la ciudad de Lytton para comparecer ante la justicia. Una vez Vincent Stanford fue llevado a prisión, se le hizo otro interrogatorio que encabezó el detective Timothy Clark. El detective le hizo ver al sospechoso las inconsistencias que había tenido su anterior declaración, así que se le volvió a preguntar qué había estado haciendo aquel día. Stanford, con una sonrisa en el rostro y sin siquiera inmutarse o mostrar nervios, simplemente respondió que había pasado el día tomando fotos. Luego del interrogatorio, las autoridades revisaron la cámara que había sido confiscada en propiedad del sospechoso y lo que encontraron los dejó totalmente helados. La cámara tenía fotos y videos del cuerpo desnudo de Stephanie. Parecía casi como si el hombre hubiese querido filmar una película macabra con todas aquellas fotos que contenía la cámara. 2 días más tarde, el día que tendría lugar la boda de Aaron y Stephanie, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la joven maestra en el Parque Nacional Cocoparra. El cuerpo estaba rodeado por una especie de crematorio improvisado y tenía quemaduras por todas partes. Asimismo, en las cercanías fue encontrado el automóvil de Stephanie. Al día siguiente, el detective volvió a interrogar a Vincent Stanford. Esta vez, el hombre relató cómo había sucedido todo. Lo que más impresionó al detective no fueron la crueldad de los hechos, sino la tranquilidad y el desparpajo con la cual aquel hombre contaba que había hecho con su víctima. En sus ojos no había una sombra de arrepentimiento,
Incluso era casi como si aquel hombre disfrutara mientras narraba estos macabros acontecimientos. Aquel 5 de abril de 2015, Vincent se encontró con la oportunidad perfecta para saciar un voraz instinto que había mantenido en las sombras durante gran parte de su vida. Para él aquel día sería como cualquier otro. Había llegado al colegio a realizar sus deberes cuando de pronto vio a la profesora Stephanie Scott ingresar. Vincent esperó pacientemente hasta que su víctima estuviera dispuesta a salir y ahí la abordó. Stephanie cerró su oficina e inocentemente se despidió del conserje. Este la siguió, la sujetó por la espalda y luego la inmovilizó. El hombre llevó a Stephanie a la habitación de servicio y abusó de ella. La joven maestra trató de defenderse como pudo, algo que sacó de quicio a su agresor y la apuñaló en reiteradas ocasiones en todo el cuerpo. Acto seguido, el hombre cubrió con una manta el cuerpo de la mujer y se lo subió al maletero del carro de Stephanie. De ahí, tomó rutas secundarias hasta su casa y aparcó el carro en la parte de atrás. Al día siguiente, se levantó temprano y llegó hasta el parque Coco Parra, en donde depositó el cuerpo y empezó a tomarle fotografías, orgulloso de lo que había hecho. Acto seguido incineró el cuerpo y abandonó el lugar totalmente tranquilo y sin remordimiento. Todos los pormenores del asesinato de Stephanie fueron conocidos por su familia, y este evento no solo los marcó a ellos para toda la vida, sino que dejó una huella indeleble en la memoria de toda la ciudad de Lytton. Al funeral de Stephanie llegaron miles y miles de personas que mostraron solidaridad con la familia, pero un daño de estas dimensiones no puede ser olvidado. En marzo de 2016 tuvieron lugar los primeros juicios relacionados al crimen de Stephanie Scott. El primero inculpado fue Marcus Stanford, sentenciado a 15 meses de prisión por encubrir a su hermano y por haber vendido los anillos de compromiso de la víctima. Aunque el individuo no tuvo participación material en el asesinato, sí sacó provecho de esta y además jamás delató a su hermano. Por su parte, por aquellas fechas, Vincent fue sometido a pruebas psiquiátricas. En las entrevistas con los psicólogos, el joven reveló que a lo largo de toda su vida había estado incubando este instinto asesino. Mencionó que no soportaba el contacto con otras personas y que siempre había preferido estar aislado. Precisamente por esa razón había escogido el trabajo de conserje, porque no le implicaba mantener relaciones ni contacto con nadie. Dijo también que desde la edad de 7 años había empezado a sentir esta especie de necesidad de matar. Desde muy pequeño se había aficionado a consumir contenido explícito y violento y buscaba información continuamente sobre cómo cometer asesinatos, cómo abusar de alguien, cómo ocultar cuerpos y demás elementos macabros. De la prueba se pudo concluir que este hombre de tan solo 24 años no tenía la capacidad de sentir compasión y remordimiento. Además, el hombre mencionó que tenía una colección de cuchillos y esposas en su casa que pretendía utilizar posteriormente en otros casos criminales que cometería. Cada cosa que narraba la hacía con la mayor naturalidad del caso, como si estuviese hablando de cómo le gustaba la pesca o cómo coleccionar pegatinas o alguna cosa así. Ante la pregunta de por qué había asesinado a Stephanie, el hombre dijo que era una necesidad que tenía que sacar dentro de sí. Era indiferente que fuera ella, en cualquier momento tenía que expurgar toda esa violencia que llevaba dentro, y cuando la vio sola y desprotegida, sencillamente actuó. Más tarde, toda esta información sería valiosa para inculpar a Vincent. La absoluta muestra de frialdad, la premeditación de sus actos y la falta de consideración y compasión con el prójimo fueron elementos suficientes para que el juez lo sentenciara a 15 años de prisión más una pena de cadena perpetua sin opción de libertad condicional. Este hombre era un completo psicópata y por tanto un peligro para la sociedad. Años más tarde, la familia Scott demandó al estado de New South Wales por negligencia al no realizar pruebas psicológicas y un acompañamiento cercano a las personas que contrataban en los colegios estatales.
La familia además quiso dejar un precedente para que hechos como este no se repitan. El dolor que dejó la pérdida de su hija y la prometida de Aarón jamás se borrará de su memoria, pero aún así siguen trabajando para que cada potencial asesino termine tras las rejas antes de cometer crímenes atroces. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.